Buenos días, soy la doctora Patricia de Sequera y presido la Sociedad Española de Nefrología. Quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan en la presentación de esta campaña que hemos puesto en marcha con motivo del Día Mundial del Riñón 2020-2021. Y quiero trasladar muy especialmente mi agradecimiento a todas las personas, algunas de ellas con enfermedad renal, muchos muy conocidos y otros anónimos que de forma altruista han colaborado en ella. Hoy nos acompaña uno de ellos, el actor, director, humorista y muchas cosas más, José Corbacho, a quien aprovecho para reiterarle personalmente mi gratitud y la de la Sociedad Española de Nefrología. También dar las gracias muy brevemente por su participación en esta presentación a las organizaciones que han colaborado con nosotros en el lanzamiento de esta campaña y cuyos representantes están hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra la Enfermedad Renal, ALCER, a la doctora Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplante, y a Juan Francisco Pulido, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, la SEDEN. Finalmente, estamos muy contentos de que esté con nosotros la doctora Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Pues sin duda la administración, todas las administraciones, tienen un papel esencial que cubrir para combatir esta epidemia silenciosa que son las enfermedades renales, cuya prevalencia e incidencia no deja de crecer en nuestro país de una forma alarmante. Uno de los objetivos de la campaña que hoy presentamos es precisamente quebrar ese silencio, dando voz a personas conocidas y otras anónimas que padecen una enfermedad del riñón y a otras que por su capacidad de prescripción, porque son admiradas y queridas por el público, pueden hacer llegar un mensaje de prevención y de promoción de la salud. Ahora está muy de moda el concepto de visibilizar, ¿no? Que a fuerza de usarse ya casi parece un tópico, pero no se pueden imaginar ustedes lo importante que es visibilizar las enfermedades renales para combatir su crecimiento en la población. Visibilizar es mejorar el diagnóstico temprano y también la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables, que son precisamente los dos grandes retos que tenemos que atacar, pues en tratamientos España, como saben, ya roza un nivel de excelencia. Fíjense si están poco visibilizadas las enfermedades del riñón, que ni siquiera de las personalidades más célebres sabemos que las padecen. Hace apenas unos días leía que van a publicarse en un libro póstumo las notas que escribió en su libreta en los últimos años el escritor Juan Marsé. En ellas, entre otras cosas, relata su vivencia de la insuficiencia renal y lo mucho que le costó adaptar su vida a la diálisis. Abro comillas. Enchufado a un artefacto mecánico que me bloquea los sueños. La diálisis es como el día de la marmota, un círculo tedioso. Empiezas a escribir algo y sabes que al día siguiente te toca enchufarte otra vez a la máquina. Vuelves de la máquina y estás demasiado cansado para escribir. Cierro comillas. Creo que la población es muy poco consciente del impacto que tienen en la calidad de vida las enfermedades renales y menos aún de su crecimiento sin freno. El número de personas que necesitan en España tratamiento renal sustitutivo, bien diálisis o trasplante, para reemplazar la función de sus riñones ya se eleva por encima de las 64.000 personas. Mientras que el número de casos, lo que llamamos la incidencia, también sigue aumentando de forma preocupante hasta situarse en los 152 personas por millón de población. Estos son los últimos datos del registro del año 2019. Por su vinculación con el envejecimiento, hay también extendida cierta sensación de que los problemas de riñón son inevitables y antes o después llegan con la edad. Y no es así. Es necesario educar a la población en el convencimiento de que se puede y se debe cuidar la salud de los riñones, porque sin salud renal se vive mucho peor, a pesar de todos los avances en los tratamientos. También, por supuesto, hay que lanzar un mensaje positivo a los pacientes y, de acuerdo al lema del Día Mundial de este año, enseñarles que se puede vivir bien con la enfermedad renal. Es muy importante el empoderamiento del paciente para un manejo eficaz de los síntomas de la enfermedad. Y en este sentido, creo que los testimonios de otros pacientes siempre ayudan y los que presentamos en esta campaña, por la influencia, el prestigio y la popularidad de quienes participan en ella, nos parecen impagables. Además de José Corbacho, que es un paciente trasplantado renal, hemos tenido la fortuna de haber contado con la participación, entre otros, del chef Martín Berasategui,
el cantante Pablo Milanés, que también es trasplantado de riñón, los deportistas Alfonso Reyes, exjugador de baloncesto, y Lourdes Moedano, exgimnasta rítmica y subcampeona olímpica, y el presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Ojalá en años sucesivos podamos contar con más celebridades dispuestas a dar un paso hacia adelante y contar su experiencia con la enfermedad renal, porque la realidad es que necesitamos mucha ayuda de ellos y también de las autoridades y los líderes de opinión de nuestro país para dar a conocer y frenar la enfermedad renal crónica, que a pesar de afectar a una parte tan importante de la población, unos 7 millones de españoles, y tener un gran impacto en la expectativa de supervivencia y calidad de vida de los pacientes, continúa siendo, como ya he dicho, una gran desconocida para la mayoría de la sociedad. Si algo nos ha enseñado esta pandemia que estamos sufriendo es que las políticas de salud pública son fundamentales. Esperamos, querida directora, que esta enseñanza impregne una visión renovada de los retos de nuestro sistema sanitario, que no se ciña solo a las enfermedades infecciosas, sino que sea comprensiva de todas las patologías y especialidades. En pocas palabras, necesitamos invertir en salud pública. No puedo terminar estas palabras antes de dar paso al resto de los participantes sin demandar a las autoridades sanitarias la vacunación preferente de las personas con enfermedades renales, al ser un colectivo especialmente vulnerable y de riesgo, sobre el que el impacto de la COVID-19 ha sido mayor, entre otros motivos por la imposibilidad del distanciamiento y confinamiento social y la necesidad de desplazarse a los centros sanitarios varias veces a la semana para acudir a las sesiones de diálisis y también, como no, los pacientes trasplantados por su inmunosupresión para evitar el rechazo. Si es duro vivir con enfermedad renal, lo cierto es que lo es mucho más en esta situación que estamos viviendo. Y no solo es duro, sino que tiene mucho más riesgo. En concreto, en España la tasa de contagio de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo ha alcanzado un índice del 5%, más alto que el de la población general, y una tasa de mortalidad superior al 25% del total de pacientes en tratamiento renal sustitutivo que han padecido la COVID-19. Y que en el caso de los pacientes en hemodiálisis, que han sido los más afectados, ha sido todavía superior. No me extiendo más, doy paso al vídeo de la campaña y gracias de nuevo a todos. Riñón sano. Riñón sano. Mejor vida. Más de 7 millones de personas Padecen una enfermedad renal en España. Se teme que este número aumente mucho en los próximos años. viviendo bien con enfermedad renal. Significa educación para la salud renal. Utilizar fuentes de información seguras, fiables. Hay que preocuparse de las medicaciones, de seguir muy bien los tratamientos. promover hábitos de vida saludable, Mantenerse ocupado y activo. Y aprender a valorar las cosas. Riñón sano, mejor vida. Aceptar la enfermedad y aprender a vivir con ella. 35.000 personas en España vivimos con un trasplante renal. Cada año, cerca de 7.000 españoles Necesitan empezar tratamientos de diálisis. Todas estas cifras mejorarían con la prevención, detección precoz Y tratamientos especializados. Por todo ello, Cuida tus riñones. Evita el sobrepeso. Sigue una dieta sana y equilibrada. Sé cuidadoso con el consumo de sal. Controla regularmente tus cifras de tensión arterial. Mantén tu colesterol a raya. ¿ya sabes si tienes diabetes? Haz deporte de forma regular. Según tu condición física. No fumes. Y realiza revisiones periódicas con tus médicos. Bueno, tiene ahora la palabra la directora general de Salud Pública, la doctora Pilar Aparicio. Muchísimas gracias, Patricia, y sobre todo muchísimas gracias por invitar al Ministerio a esta inauguración de esta jornada del Día Mundial del Riñón, con un lema tan bonito y además con ese vídeo de presentación tan emotivo y sobre todo que llama a la prevención, a la promoción de la salud y a evitar también problemas renales y a cuidar a esas personas que ya tienen los problemas de riñón. Para el Ministerio, queremos que el paciente sea el eje no solamente de nuestra actividad diaria, sino el eje del Sistema Nacional de Salud.
esta jornada en concreto del Día Mundial del Riñón y tal y como está planteado con esa visión multidisciplinar, creemos que es fundamental para, como bien decías, Patricia, dar visibilidad a las personas con enfermedades del riñón. También, como tú, somos conscientes de que las personas con enfermedad renal han sufrido muy especialmente en esta pandemia, particularmente aquellas personas que tienen que acudir regularmente a sus sesiones de diálisis a los centros hospitalarios. En ese sentido, esta enfermedad silenciosa, como tú también bien decías, con esa elevada prevalencia que tiene, y con todo lo que acompaña de sufrimiento para las personas y para la familia, que también reflejaba el escritor Juan Marcet, sabemos que demanda de la sociedad, demanda de nosotros una estrategia específica de vacunación como nos has planteado. Nosotros en la estrategia de vacunación, sabiendo que tenemos esa gran ventaja de en poco tiempo, porque realmente un año de pandemia es larguísimo, se está haciendo durísimo para toda la población, pero también sabemos que es corto para alcanzar el objetivo de tener vacunas ya disponibles, no solamente a nivel internacional, sino también en nuestro país. La estrategia de vacunación viene muy limitada o viene muy marcada por esa escasez, esa limitación de dosis en estos primeros momentos, en estas primeras semanas. Esto nos ha obligado en la estrategia, también con un elenco muy multidisciplinar en la definición de los diferentes grupos priorizados, a establecer una serie de criterios que tienen que ver con el riesgo de padecer enfermedad grave, de fallecer, criterios que tienen que ver con el riesgo de exposición, criterios que tienen que ver también con el riesgo de transmisión y en ese sentido con esa visión multidisciplinar desde el punto de vista metodológico de personas expertas en vacunas, desde el punto de vista de la enfermedad con diferentes sociedades científicas implicadas y también desde el punto de vista ético con expertos en tanto en ética como en sociología, hemos tratado de definir en función de la disponibilidad de las vacunas a qué grupos vamos a ir vacunando, también incorporando a medida que no solamente aumentan las dosis, sino también aumentan el número de vacunas, los diferentes tipos de vacunas que tenemos. Nosotros queremos contemplar a los enfermos que también que están afectados de riñón y que tienen que acudir a sus centros de diálisis como un grupo especial y muy probablemente en las próximas semanas podremos tener también ese grupo más definido, una vez que es cierto que estamos todavía en esas primeras etapas donde a nivel de riesgo de padecer enfermedad grave se han vacunado las personas que viven en residencias de mayores, personas mayores con una grandísima vulnerabilidad y ahora mismo estamos vacunando a las personas mayores de 80 años dentro, ya digo, de esa categoría de grupos de riesgo. También tenemos, como bien has mencionado, y confiamos muchísimo en ese avance en la investigación en general, pero también en esas políticas de prevención y promoción de la salud, como se decía también y se explicaba también en el vídeo. Quiero agradecer mucho también ser parte de esta mesa que también refleja esa multidisciplinaridad con la que intentamos abordar en nuestras estrategias de salud, particularmente la estrategia, para nosotros una estrategia fundamental, la estrategia del abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, que tuvimos la suerte de poder contar con todos vosotros para definir un documento marco de la enfermedad renal crónica en 2015, que habrá que en algún momento que actualizar, pero que la propia estrategia de cronicidad lo que intenta abordar es desde esa prevención y promoción de la salud hasta todos los últimos efectos de rehabilitación. Y en ese sentido agradecer muchísimo el compartir esta mesa contigo misma, Patricia, presidenta de una sociedad científica como la Sociedad Española de Nefrología, con la que tenemos la suerte de poder colaborar en todas las áreas en las que tocáis, con mi compañera Beatriz, que yo creo que es indudable el papel fundamental que la ONT viene jugando en este país y a nivel internacional para los enfermos renales. También agradecer compartir la mesa con Juan Francisco Pulido en su papel de Sociedad de Enfermería Nefrológica por todo el papel fundamental que hace la enfermería en el seguimiento de estos pacientes, particularmente en los pacientes que están sometidos a diálisis o a trasplante de órganos. También, en ese sentido, agradecer la presencia de Daniel Gallego, presidente de Alcer. Sabemos que tenemos una comunicación muchas veces por carta, puesto que es a veces la forma que estamos haciendo ahora, pero que también hemos tenido la posibilidad de compartir espacios en las diferentes estrategias que venimos
Creo que es un lujo ese vídeo que habéis tenido promocional con tantísimas caras conocidas y la verdad que la presencia de alguien tan conocido y tan agradable para nosotros, que nos ha hecho reír tantas veces como es José Corbacho, pues también se agradece el que pueda dar voz y esa humanidad que él tiene en esta campaña. Así que simplemente agradecer esta posibilidad del Ministerio de estar representada en esta inauguración y os desearos muchísimos éxitos en esta jornada y en el futuro inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la directora general de la Organización Nacional de Trasplante, la doctora Beatriz Domínguez Gil. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Muchas gracias por ese vídeo y muchas gracias particularmente a ti, Patricia, presidenta de la SEN, por la iniciativa, por unos mensajes tan claros, tan estructurados y que estoy segura de que van a llegarnos a todos. El Día Mundial del Riñón tiene siempre dos mensajes clave: la prevención y el diagnóstico precoz para un abordaje terapéutico adecuado y en tiempo de la enfermedad renal. No nos olvidemos de ello, pero a mí me toca entrar cuando un paciente llega a una situación de insuficiencia renal avanzada y requiere terapia renal sustitutiva. Cada año son más de 6.000 las nuevas personas que requieren terapia sustitutiva renal. Como comentaba la doctora Sequera, 7.142 personas en el año 2019, 152 por millón de habitantes. Pero lancemos un mensaje positivo. De las más de 64.000 personas que a día de hoy están en terapia sustitutiva renal, en España el 55% de ellas lo están con un trasplante renal funcionante. Y eso es muy buena noticia porque el trasplante renal es la terapia que proporciona mejores resultados en cuanto a supervivencia, en cuanto a calidad de vida y que además contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario porque tiene una relación de coste-efectividad más favorable que el tratamiento sustitutivo con diálisis. Y si hemos logrado que el 55% de nuestros pacientes con insuficiencia renal avanzada estén trasplantados, ha sido gracias a un modelo de trasplante, un modelo de gestión que yo creo que en el año 2020 particularmente ha dado muestras de extraordinaria fortaleza. Uno de los pilares del programa de trasplantes es nuestro Sistema Nacional de Salud, que evidentemente en las sucesivas olas de esta terrible pandemia se ha visto saturada en determinados momentos y esto por supuesto ha tenido su efecto en un programa del que siempre decimos que es un excelente termómetro de la situación en la que se encuentran nuestros hospitales. Pero tenemos muchos datos positivos del año 2020 que me gustaría destacar. Se realizaron 2.700 trasplantes renales y de ellos 257 de donante vivo, pese a todos los obstáculos que impone la pandemia de COVID-19. Esto supone una tasa de 58 trasplantes por millón de habitantes. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues supera con creces lo logrado por los países de nuestro entorno, todos los países de nuestro entorno en época prepandémica. Es decir, que a pesar de todos los obstáculos que nos ha impuesto la COVID-19, seguimos en una situación de excelencia en cuanto a la proporción de la terapia del trasplante a nuestros pacientes. El año pasado fuimos capaces de trasplantar a 103 pacientes hiperinmunizados, que para quien no conozca el término o lo que supone ser un paciente hiperinmunizado, supone ser un paciente para el que encontrar un donante adecuado es como encontrar una aguja en un pajar. Pues lo logramos para 103 pacientes. Logramos un récord en trasplante pediátrico. 197 niños se trasplantaron en 2020, de los cuales 88 fueron trasplantes renales. Logramos en 2020 superar ya, desde que se pusiera en marcha en el año 2009, los 255 trasplantes renales cruzados, una idea que de puro simple es genial, pero que es muy compleja llevar a la práctica y nuevamente más aún en un entorno pandémico. Si esto lo hemos logrado, ha sido gracias a la implicación de todas las autoridades sanitarias y sobre todo de todos los profesionales sanitarios y de muchos otros actores que ahora mencionaré. Hemos desarrollado protocolos comunes, procedimientos imaginativos para superar los obstáculos que impone la pandemia
hemos generado evidencia. Hemos sabido muy rápidamente lo que significaba la COVID, como decía la doctora Sequera, para los pacientes renales en general y los pacientes trasplantados en particular. Información que es fundamental para la gestión sanitaria. Y hemos además instruido a nuestros centros a gestionar los programas de una forma perfectamente adaptada a un escenario epidemiológico que es heterogéneo geográficamente y dinámico en el tiempo. Pero son muchos los retos que tenemos por delante. Nos quedan los próximos meses restituir ad integrum nuestro programa, que ha sufrido mucho, reitero, en 2020 y en los 2 primeros meses de 2021. Seguimos trabajando por asegurar el acceso de nuestros pacientes a la terapia del trasplante. Nuestro objetivo de 50 donantes por millón y más de 5.500 trasplantes en el año 2022 lo habríamos logrado en 2020 si no hubiera sido por la COVID. Seguimos trabajando en ello. Pero no solamente queremos eso, queremos datos cuantitativos y cualitativos, que los resultados después del trasplante cada vez sean mejores y queremos facilitar y fomentar la investigación clínico-epidemiológica y la medicina translacional en nuestro ámbito para vivir bien con enfermedad renal, que es el lema de este Día Mundial del Riñón. Les he resumido muy brevemente líneas de trabajo que están reflejadas en el plan estratégico de la ONT que hemos definido con todas las comunidades autónomas y con actores absolutamente imprescindibles, a los que quiero mencionar hoy. Quiero mencionar muy particularmente a la Sociedad Española de Nefrología, por su compromiso continuado con el paciente renal y por mejorar la vida de los pacientes renales, y muy particularmente por el esfuerzo ímprobo que ha realizado en esta época tan complicada de la COVID-19. El mismo mensaje quiero lanzar a la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, comprometida en el día a día y con un papel fundamental como representante de un colectivo a pie de cama, cuidando al paciente renal y trabajando en la prevención y en el abordaje terapéutico. Quiero agradecer a Alcer, particularmente en estos momentos. Daniel, habéis llegado a donde la administración no llega. Nos habéis facilitado mucho el transmitir tranquilidad y confianza a los pacientes renales en un momento muy complicado y sin dejar de poner encima de la mesa vuestras necesidades y las necesidades de vuestros pacientes a las que tenemos que atender. Y para finalizar, quiero dar, por supuesto, las gracias a los donantes y a sus familias. Nosotros somos testigos, gracias a ellos, de los principios por los que rigen y por los que se rige la ciudadanía española. Principios de altruismo, de solidaridad y de responsabilidad social. A los pacientes, como decía la doctora Sequera, a los anónimos y a los no anónimos que hoy nos acompañan y nos ayudan a promover la salud renal. Pero mi última palabra es, sin duda alguna, para los profesionales sanitarios. Más que nunca se ha puesto en evidencia que son el pilar de la excelencia de nuestro Sistema Nacional de Salud. Gracias por haber sufrido, por haber estado allí y por continuar luchando por nuestra salud. Creo que la colaboración es el secreto del éxito. Y termino con una palabra que repito, unas palabras de Lyndon Johnson, que yo siempre leo al revés, expresidente de Estados Unidos, que decía: hay muy pocos problemas que podamos resolver por nosotros mismos, pero muy pocos que no podamos resolver juntos. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, Beatriz, y sobre todo por mostrarnos estos datos tan esperanzadores, y enhorabuena como directora general de la ONT por todo el trabajo que se ha realizado a pesar de la pandemia. A continuación tiene la palabra el presidente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, Juan Francisco Pulido. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Es un honor para nosotros. El lema internacional del riñón de este año, Viviendo bien con la enfermedad renal, es una declaración de intenciones que apoyamos y asumimos desde la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. Estamos convencidos, las enfermeras y enfermeros que nos dedicamos a cuidar a las personas con enfermedad renal, que el fin de todo nuestro trabajo es que las personas vivan y vivan bien con la enfermedad renal. Para ello es necesario que las personas que la padecen sean siempre positivas a la hora de afrontar su enfermedad. Y por ello es fundamental que se les informe y se les forme en qué es la enfermedad renal y qué pueden hacer ellos mismos para mejorar, mantener o enlentecer la progresión. Y una vez que ya está instaurada,
prevenir las consecuencias que ésta genera, mejorando o manteniendo su calidad de vida. Y si tiene la opción de trasplantarse, que es mucha en nuestro país, llegar al trasplante en las mejores condiciones para que este sea un éxito, ya que somos un país privilegiado por la solidaridad de la gente, que hace que aun en tiempos de pandemia como hemos vivido, seamos el país con más donaciones del mundo, lo que posibilita a los pacientes el mejor tratamiento posible para una enfermedad renal, que es el trasplante, que otorga a estas personas una vida casi normal. Este abordaje ha de comenzar en atención primaria, haciendo prevención y detección precoz, y así conseguir que las personas con enfermedad renal mantengan y detecten la progresión de esa enfermedad, derivándolos a la atención especializada, donde se ponen los medios necesarios para el tratamiento y de la causa que les provoca, y en última instancia para comenzar el tratamiento renal sustitutivo, elegido por ellos mismos de una forma lo más confortable y menos traumática para el paciente y su familia. En todo este proceso, la enfermería juega un papel imprescindible e insustituible. Van a acompañar a las personas con la enfermedad renal en todas las fases por las que va a ir progresando. Desde que se detecta la enfermedad con su enfermera de atención primaria, donde se necesita más formación, pasando por las consultas de enfermedad renal crónica lideradas por enfermeras expertas que acompañan en la toma de decisión del tratamiento que más se adecúa a la realidad de la persona con enfermedad renal, hasta llegar al tratamiento renal sustitutivo, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. La enfermera será el colectivo profesional que más cerca tienen, que coordina todo su proceso con el resto de profesionales y con el que pueden contar para cualquier tema y en cualquier momento. Este contacto se realiza de una forma muy cercana, apoyando y, sobre todo, educando al paciente en saber qué es lo que tiene que hacer y cómo comportarse para que la enfermedad se adapte a la vida del paciente y no la vida de la enfermedad, consiguiendo de esta manera una mejor aceptación por parte de estas personas que va a hacer que tengan una mayor autonomía y así una mejor adhesión terapéutica y nutricional tan importante en esta patología. Para ello, es fundamental que la enfermería esté formada. Cuando hablamos de formación, estamos hablando de técnicas complejas de tratamiento, que son las técnicas de diálisis en cualquiera de sus formas, que precisan de una formación específica, cualificada y especializada para el personal de enfermería, haciéndose necesaria la especialización y la capacitación competencial de los profesionales. Cualquier enfermera no puede trabajar en diálisis si no tiene la formación adecuada. Por tanto, reivindico la especialidad de enfermería en diálisis en este foro donde están las autoridades sanitarias presentes, para dar siempre el mejor cuidado a los pacientes con enfermedad renal. Con la pandemia que nos toca vivir, se ha demostrado que los pacientes que tienen diálisis domiciliarias han sido menos afectos que los pacientes que tenían que ir a los hospitales y las clínicas de diálisis, porque se han visto más expuestos al virus, tanto en el transporte como en las instituciones. Y debido a la comorbilidad, la propia patología renal y la inmunosupresión de los pacientes trasplantados, son un colectivo con una alta mortalidad por el COVID-19, siendo necesaria su vacunación de forma prioritaria. Pero no solo eso, los pacientes en diálisis domiciliaria están más satisfechos, son más autónomos, tienen más adherencia terapéutica y mejor calidad de vida que los pacientes que van a los hospitales. Además, no solo es una mejora en la calidad de vida de las personas con enfermedad renal, sino que es una opción más económica para el sistema de salud, porque la ganancia es doble. Por tanto, hay que incentivar muchísimo más la diálisis domiciliaria, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, porque se consiguen unos fantásticos resultados, tanto clínicos como de calidad de vida. Y ahora hemos visto los medios telemáticos que tenemos y los que van llegando nos permiten un mejor control de los tratamientos de los pacientes en sus domicilios. Todo sea porque las personas con enfermedad renal vivan bien y vivan mejor. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tiene la palabra ahora el presidente de Alcer, Daniel Gallego. Pues muy buenos días a todas y a todos. De verdad es un placer compartir esta rueda de prensa institucional con la Dirección General de Salud Pública y con todos los representantes sociales en el ámbito renal y el ámbito de las instituciones sanitarias para la prevención, atención primaria y especializada, la medicina y enfermería nefrológica tan importante para nosotros en las consultas y en los tratamientos sustitutivos renales, las sociedades científicas con las que colaboramos estrechamente y la Organización, por supuesto, Nacional de Trasplantes, junto con nosotros los representantes de los pacientes renales, que a su vez somos usuarios y en todo momento personas y ciudadanos. Quería en primer lugar tener un recuerdo para todas las víctimas por coronavirus en España, especialmente los pacientes renales, pues ya sabéis que tenemos más de 900 fallecidos
y más de 4.600 contagiados por COVID en una población de apenas 65.000 personas, como en diálisis o trasplante, así que un emotivo recuerdo para todas esas personas y sus familiares. Este Día Mundial del Riñón, o mejor dicho, este Día Mundial de las Personas Renales, porque todos tenemos riñones y todos debemos ser conscientes del trabajo que realizan 24 horas al día, los 365 días al año. Queríamos reivindicar que vivir bien con enfermedad renal significa, por supuesto, estar protegido y estar vacunado frente a la COVID-19, en este contexto de la pandemia mundial, ¿no? que estamos inmunocomprometidos y con una alta exposición al virus, especialmente los de hemodiálisis, y que serían fácilmente protegidos si los vacunaran en sus centros de diálisis y no en atención primaria, ya que tienen que acudir, ya sabéis, 3 veces por semana en transportes colectivos y en salas de tratamiento comunitarias, ¿no? La inequidad en el proceso de vacunación entre comunidades autónomas es inaceptable. Cataluña ya está vacunando a pacientes trasplantados o en lista de espera y diálisis, y esperamos que sea un ejemplo a seguir por Dirección General de Salud Pública, con la que estamos en contacto constante, como ha dicho muy bien Pilar Aparicio, y que el resto de comunidades autónomas pues podamos llegar realmente a un acuerdo satisfactorio. Necesitamos que todos los ciudadanos sean conscientes y adopten medidas de prevención, desde la alimentación, estilos de vida activos y cardiosaludables, abandonos de hábitos nocivos como el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, el control de la obesidad, ya sabéis, la hipertensión, diabetes, y que todos somos corresponsables con nuestras decisiones en el día a día para la calidad de vida relacionada con la salud. Ninguna política de salud está completa sin la prevención, pero la clave del empoderamiento de las personas es la educación, no es solo la información. Por eso necesitamos programas educativos en colegios, en residencias de mayores, en centros de día y de salud, y que conciencien y alimenten esa sensibilidad en la población general. No estamos llegando convenientemente y de manera eficaz a los grupos de riesgo, por lo que la detección precoz se hace especialmente difícil en atención primaria, que está muy fragmentada y no coordinada adecuadamente con atención especializada y los hospitales. Prueba de ello es que la diálisis ha aumentado un 40% estos últimos 20 años. Y queremos poner el foco y el acento pues, en las personas, como no puede ser de otra manera, porque esos 850 millones de personas que tienen enfermedad renal en el mundo, todas esas 850 millones de personas tienen nombres y apellidos, tienen sueños, tienen esperanzas y quieren tener una vida plena y digna, especialmente en el ámbito laboral y social. Lo que ponemos de relieve que 850 millones se dicen muy rápido, pero esta enfermedad supone un gran sufrimiento para cada una de esas 850 millones de personas, que ya son 7 millones en España, y que sus familiares y entorno más cercano, pues además de los cuidadores, al final estamos hablando de un impacto humano muy grande, con costes sociales, económicos, emocionales, laborales, que afectan directamente al bienestar de las personas. Necesitamos una atención integral, que recoja además aspectos de los aspectos clínicos, que recoja aspectos sociales, laborales, nutricionales y de salud mental. Tendremos que ser capaces de proteger a todas las personas que van a ser candidatos para el trasplante a lo largo de su vida, porque especialmente si son jóvenes van a ser candidatos a 2 o 3 trasplantes en su vida, ¿no? La sociedad tiene que ser capaz, mediante leyes que protejan estas situaciones de entrada y salida del mercado laboral por necesitar diálisis, trasplante y reentrada en diálisis. Actualmente el certificado de discapacidad se le retira a las personas que reciben un trasplante por curación o mejoría, teniendo en cuenta el único dato de la función renal o filtrado glomerular, cuando el trasplante no deja de ser un tratamiento renal sustitutivo que tiene una duración media, ya sabéis, de 12 o 15 años en lo mejor de los casos, y que no siempre restaura con toda la capacidad física a la persona, necesitando inmunosupresión, revisiones médicas y pruebas de todo tipo. Además, de las 30.000 personas que están en diálisis en España, solo están en lista de espera para recibir un trasplante unas 4.300, es decir, solo un 15%. Esto quiere decir que el 85% de las personas en diálisis pasarán el resto de su vida dependiendo de una máquina para vivir, con el alto impacto social y psicológico que va unido a ello. Mientras está en diálisis, normalmente se está fuera del mercado laboral varios años, por lo que resulta especialmente difícil volver a encontrar trabajo tras el trasplante. Y como sociedad tenemos que ser capaces de reintegrar a estas personas en el ámbito laboral, pues a España no le sobra en absoluto población activa. Otra de nuestras grandes reivindicaciones sigue siendo la protección social del donante en vida.
Debemos proteger mediante un permiso retribuido el gesto altruista de las personas que donan un riñón y que no puedan ser despedidos por bajas médicas o por las pruebas médicas que deben someterse antes y después del trasplante, o por el mero hecho de sacar o evitar la entrada de otra persona en diálisis, como le pasó a José Corbacho, previniendo ese sufrimiento y esos costes sociolaborales que ello implica. Debería ser suficiente para que esta protección social de los donantes en vida fuera ya una realidad hace ya mucho tiempo. Desde Alcer fomentamos estilos de vida activas y que las personas sigan trabajando incluso en diálisis, pero la movilidad de las personas en diálisis se ve muy comprometida por el sistema actual de reserva de plazas de diálisis entre comunidades autónomas, el sistema SIFCO, Sistema de Información de Fondos de Cohesión. Actualmente el SIFCO es una barrera burocrática para la movilidad de personas y trabajadores entre diálisis y comunidades autónomas. Yo soy paciente renal en hemodiálisis más de 25 años y lo sufro todas las semanas. Es mucho más fácil dializarse en Europa con la tarjeta sanitaria europea que en España con el sistema SIFCO, pues tenemos 17 países diferentes que son las 17 comunidades autónomas que obligan a reservar con semanas o meses de antelación las sesiones de diálisis. Si queremos que la gente en diálisis esté activa y que trabaje, necesitamos un sistema online en tiempo real, sí, propio del siglo XXI, que permita desplazarse entre comunidades autónomas sin barreras burocráticas. Durante todo el año y especialmente en verano tenemos muchos problemas burocráticos de logística para garantizar los desplazamientos entre comunidades autónomas. Por no hablar de los problemas logísticos que sufren los pacientes renales en tratamientos domiciliarios que, a pesar de tener máquinas portables, no pueden desplazarse en avión por no cumplir las máquinas de diálisis las medidas estándar de equipaje en mano, a pesar de ser un soporte vital que no puede facturarse en bodega. Necesitamos leyes que protejan y faciliten esos desplazamientos. Los datos hablan por sí solos. La enfermedad renal está en el top 10 de causas de mortalidad y se prevé que en 2040 estará en el top 5 de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Alcer sigue reivindicando que la atención y cuidados no se centren solamente en el impacto clínico de la enfermedad y pensamos que es crucial que trabajemos todos juntos porque siempre el todo es más que la suma de las partes. Por eso abordar el impacto humano de la calidad de vida es tan importante. El Día Mundial del Riñón es un escaparate ideal para reflejar que la patología renal es una enfermedad de larga duración, que se cronifica y que no tiene actualmente cura, y que afecta a las sociedades por igual, especialmente grave en las personas en edad laboral. Queremos que este abordaje sea desde el ámbito de la prevención, pues es una enfermedad siliente, como se ha dicho, y la mayoría de las veces no produce ningún síntoma. Por todo lo anterior, y con esto ya acabo, solicitamos hoy aquí el compromiso de Dirección General de Salud Pública y de todos los agentes que estamos implicados para que el lema de este año, Viviendo bien con enfermedad renal, no sea solo un deseo de un día, sino una voluntad de actuación política, cultural, que aborde la prevención los 365 días del año, concienciando y sensibilizando a la población general, a los colegios, a los ciudadanos, a las instituciones y a personas en todos los ámbitos que puedan escuchar sus riñones, su salud renal, siendo conscientes de la importancia de la salud renal en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, Daniel. A continuación y para finalizar las intervenciones tiene la palabra José Corbacho. Como dije antes, actor, director, muchas cosas, y también es un paciente que ha participado en la campaña. Cuando quieras, José. Pues muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos por invitarme a compartir con vosotros este Día Mundial del Riñón. La verdad es que con todas las cosas que habéis dicho y que se han dicho, pues poco queda por decir. Estamos obviamente en unos tiempos muy complicados, en unos tiempos en los que se ha demostrado una vez más que pocas cosas hay más importantes que la salud. Para las personas y para la sociedad y para todo este mundo en el que vivimos, ¿no? La salud probablemente es una cosa que echas en falta cuando empieza a fallar. Entonces, verdaderamente, yo como enfermo renal y como trasplantado, pues es para mí un honor poder estar aquí, poder compartir con vosotros este día, poder aprender tantas cosas, porque al final creo que una de las cosas más importantes en la salud en general y en la enfermedad renal concretamente es saber lo que te pasa, tener toda la información posible para poder vivir, antes de empezar a vivir bien con la enfermedad renal, para poder vivir con la enfermedad renal, que creo que es algo muy necesario en la vida, aceptar las cosas que te pasan, tener la máxima información posible
sobre todo quiero mandarle un mensaje de optimismo y de positividad a todos esos enfermos renales que están ahí en tratamiento, que están sufriendo la enfermedad renal, y a todas sus familias y a todos sus entornos, porque yo soy uno de esos números que ha comentado Beatriz, números positivos, y que creo que siempre hay que resaltar también cuando las cosas van bien y que siempre se pueden mejorar, como decía Daniel, porque hay mucho margen para mejorar, pero detrás de cada número y detrás de cada historial clínico, pues siempre hay una persona, siempre hay una historia, siempre hay una familia, siempre hay unos amigos y al final siempre está la sociedad. Por eso también creo que vivimos en una sociedad que se ha demostrado en tiempos tan duros como este que sabe estar a la altura. Vivimos en una sociedad muy solidaria, muy altruista. Como decían también Beatriz, vivimos con unos números que ponen a este país muy por delante, y eso la gente también lo tiene que saber para tranquilizarse, para que el enfermo renal sepa que está en un sistema que funciona, que ha funcionado en tiempos tan duros como este. A mí me hicieron un trasplante en julio del 2020, o sea, eran unos tiempos muy complicados, pero el sistema funciona. Tenemos muy buenos sanitarios, tenemos muy buenos médicos, de los que aquí pues no voy a ser uno más de los que les agradezca su estar ahí al pie de la cama, como decía Beatriz, y la verdad es que eso tranquiliza también, saber que estamos en un lugar donde la enfermedad renal puede estar muy bien tratada. Pero sobre todo, ya os digo, dirigirme a los enfermos renales, mandarles un mensaje de ánimo, de optimismo. Es una enfermedad con la que se puede vivir bien. Bueno, aparte de mí, que yo no sé si soy una persona normal dentro de mis posibilidades, pero bueno, tenemos a Daniel, que es un gran ejemplo como enfermo renal, y sobre todo ese mensaje de aceptar, de informarse y de ir a la base, que probablemente también se ha hablado aquí. Creo que la educación es muy importante y creo que básicamente ahí es donde empieza una buena sociedad a construirse, y en este caso los enfermos renales, los futuros enfermos renales, las futuras familias, amigos, parejas de enfermos renales, toda la información que tengan, toda la tranquilidad que tengan y todos los ánimos que se le puedan transmitir, pues siempre son pocos, porque ya sabemos que en un hospital nunca uno entra por gusto, pero que una vez que entras hay que volver a destacar que el sistema sanitario en este país funciona muy bien y hay que seguir apoyándolo, que es algo que también hemos aprendido en estos tiempos tan complicados. Yo puedo decir pocas cosas más. Hay que vivir bien con la enfermedad renal, se puede vivir bien, somos unos privilegiados también de vivir en un país que podemos hacerlo, y sobre todo daros las gracias a todos por invitarme a estar aquí y porque todo lo que podamos hacer cada uno desde su punto de apoyo, las instituciones, las sociedades o la sociedad normal, pues vamos para allá, para que esta enfermedad renal llegue un día que la podamos ver siempre con mucho más optimismo del que la vemos hoy, aunque ya os digo, el optimismo y el positivismo siempre es muy importante en el tema de la salud. Muchas gracias a todos y nada, que el Día Mundial del Riñón pues sea los 365 días del año. Muchísimas gracias. Yo creo que no hay más preguntas, así que solo me queda ya daros las gracias de nuevo a los que nos habéis acompañado en la mesa, que vuestras intervenciones me han parecido magníficas, y, cómo no, a los medios de comunicación que han estado ahí también para darnos visibilidad en este Día Mundial del Riñón. Muchísimas gracias a todos.